Entonces, esto es como poner una curita en una herida que se está profundizando y no ayuda a mediano o largo plazo. No digo que las personas no lo necesiten, Katiuska, pero esto no ayuda a la necesidad de cambiar toda la base laboral que tenemos en este país. ¿Cómo estás, Katiuska? Buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosana? El Pleno del Congreso ha aprobado el retiro del 100% de la CTS hasta el año 2026, Rosana. Sí. Bueno, hasta el año 2026 para las personas que están trabajando y para las personas que puedan tener alguna enfermedad terminal ya queda sin fecha límite, ¿no? Así es, siempre hemos hablado contigo, Rosana, sobre qué es la CTS, ¿no? La compensación por tiempo de servicio, y que debería ser usado si es que tú, por ejemplo, pierdes el trabajo, ¿no? Frente a una emergencia extrema. Ahí tenemos que recomendar a toda la población de que use bien la CTS, o si en todo caso no lo necesita, que no la retire. Así es, Katiuska, tú has tocado un punto bien importante y que lo voy a seguir manteniendo. No dejo de lado el hecho de que la canasta básica familiar del peruano está afectada, y que estamos hablando que en una familia de 4, el promedio de la canasta entre salud, alimentos, vivienda, estamos hablando del promedio de 1.800 soles, donde no hay un solo ingreso en la familia, porque ahora tiene que haber por lo menos 2 o 3 ingresos. Sin embargo, y el sueldo mínimo vital con las justas llega a 1.130. Sin embargo, este tipo de conceptos no son de inmediatez y deberían guardarse para cuando yo pierdo el trabajo, porque es un seguro de desempleo. Estoy de acuerdo con que se tienen que tomar algunas medidas para ayudar al peruano de a pie, porque sí es cierto que las cifras macroeconómicas no guardan relación con las cifras microeconómicas o con la relación, con la realidad que vive cada peruano. Pero no podemos comparar. Yo escuchaba con preocupación a la congresista Juárez en su discurso que daba en el Congreso, y comparaba, por ejemplo, la CTS con las AFPs, y que el peruano tiene derecho a sacar su dinero porque le pertenece. Cuidado, la persona que está empleada de manera adecuada, formal, es un poco porcentaje del peruano en realidad, y quien va a retirar, quien va a tomar este dinero y ponerlo en las cuentas bancarias de los trabajadores, es la persona que lo contrata formalmente, y que en un alto porcentaje son empresas medianas o pequeñas emprendedores, y también hay un porcentaje de empresas grandes. Al final, esto no es como las AFPs, porque en las AFPs sí estoy de acuerdo, y tú sabes que yo he defendido mucho la posición que si yo no gano con la AFP, devuélveme mi dinero, y yo mejor lo invierto en lo que yo decido. Pero en el caso de la CTS, es un sueldo adicional que yo recibo cada año, mitad en mayo, mitad en noviembre, cuando lo depositan, y yo lo debo utilizar cuando yo pierdo el trabajo. Pero nadie extraño lo está administrando, como dice la congresista equivocadamente. Es el empleador el que está sacando de su caja y que ahora lo tiene que entregar inmediatamente, y seguramente que con responsabilidad las personas lo van a utilizar para pagar deudas o para cubrir gastos porque su ingreso no es suficiente. Yo no estoy hablando de irresponsabilidad, pero se está distorsionando un concepto, Katiuska, que yo creo que más importante, que es ahí donde yo veo el populismo, más importante que dar pinceladas populistas, es atacar la base laboral de este país, que no es la adecuada. Cuando viene una empresa extranjera, se queda asombrada de las cargas laborales que tenemos versus en realidad el porcentaje de gente que tenemos empleada de manera formal, porque la informalidad está altísima. El subempleo pasa las barreras del 70% y es poco la gente que está empleada formalmente. Estamos atacando al mismo nicho. Entonces, cuando dicen, estamos ayudando al peruano de a pie, si hasta el año pasado han podido retirar la CTS, las personas no tienen nada y están trabajando sobre la marcha, y estamos hablando sobre el mismo universo de gente que está siendo empleada sobre contratos que son a tiempo parcial. Entonces, esto es como poner una curita en una herida que se está profundizando y no ayuda a mediano o largo plazo. No digo que las personas no lo necesiten, Katiuska, pero esto no ayuda a la necesidad de cambiar toda la base laboral que tenemos en este país, y que no contribuye a que la mediana empresa, sobre todo, le sea atractivo a tener a sus trabajadores en planilla.
los tienen equivocadamente por recibo por honorarios o les pagan por fuera, y las personas se dan con un portazo cuando dicen, resulta que yo no tenía beneficios laborales, ¿no? Exitosa. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de mensajes y con estos mensajes que yo escuchaba en la mañana tan populistas de combinar CTS con AFP. No tiene nada que ver una cosa con otra, absolutamente nada que ver. Muy bien, Rosana, ahí por es favor. donde hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Rosana, nos vamos a la pausa y volvemos con Rosana Galecio aquí en Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Galecio, especialista en temas financieros. Rosana, como siempre, gracias por tu tiempo. Oscar. Y tú comentabas algo muy importante, ¿no? Y es que nos falta a los peruanos también educación financiera, saber cómo poder administrar esos ingresos que ahora la gente va a poder retirar, ¿no? Y está aprobado el retiro del 100% de las CTS hasta el año 2026. Si usted no lo necesita, si es que gracias a Dios cuenta con un trabajo fijo, estable, es mejor que se quede ese dinero en el banco para que sea un respaldo cuando haya una emergencia. Sí, bueno, está aprobado la autógrafa que han mandado al Poder Ejecutivo, que seguramente lo va a aprobar porque tiene 15 días hábiles para revisarla, rechazarla, aprobarla. Seguramente lo va a aprobar porque a la señora Boluarte le falta que la gente la apruebe o que le dé favoritismo de alguna manera, sino el Congreso lo tendría que aprobar por insistencia, y es ahí donde yo digo, porque ya se viene el depósito, el 30 del día del cálculo, el 15 de mayo el depósito, donde casualmente lo que tú has dicho, muy acertado, si yo estoy trabajando y una persona más o dos en casa están trabajando, no lo retiren porque casualmente esto debe mantener la base del seguro de desempleo. Salvo que, por supuesto, la CTS se deposita en una entidad bancaria, y la entidad bancaria no necesariamente, no nos hagamos tampoco lo que no sabemos, no nos están pagando los mejores intereses. Sopesemos o evaluemos qué interés estoy recibiendo por mi depósito de CTS versus qué interés me están cobrando por alguna deuda que me está ahogando o está dejando en rojo mi flujo de caja. Si eso está pasando, por supuesto retiro y bajo la deuda o pago la deuda, y con eso puedo desahogar un poco el flujo de caja inmediato de las familias. Yo sí considero, Katiuska, que las personas, no hay que hablar alegremente, que las personas somos irresponsables y retiramos el dinero para vivir el día a día en gastos superficiales o en gastos hormiga. Sí creo que el peruano en los últimos años y desde la pandemia, porque desde la pandemia ha venido también esta inestabilidad social, política y económica que estamos atravesando, con el peor momento de corrupción y de falta de ineficiencia técnica y profesional que vemos en diferentes aparatos del Estado, sí creo que las personas están pasando por una situación económica crítica y que están viviendo un poco en rojo a nivel de las economías de cada familia. Entonces sí creo que hay falta de ingresos, puede haber. Sin embargo, como bien has dicho, y siempre lo reiteramos, si no lo necesito, todavía no lo toco para que cumpla su cometido. Pero si yo veo que el interés de CTS versus el interés de mi deuda es mejor pagar, bajar o cancelar la deuda, en ese caso sí vale la pena, porque amortizar una deuda siempre va a ser más favorable para mi flujo familiar, ¿no? Así es, Rosana. Incluso cuando se intentó por parte del gobierno de los Estados Unidos ponerlos un arancel del 10%, se habló de la informalidad y lo que pasaba en lugares como Gamarra, como Pueblos Azules, ¿no? Con ese contrabando de algunas prendas. Entonces, ya es un tema que es conocido por todo el mundo, la informalidad que hay aquí en el Perú. Pero por supuesto, Katiuska, porque una cosa es que yo sea emprendedor y haga mis prendas con mi nombre y que las haga con mi producto, porque nosotros sabemos que nuestro algodón es buscado y valorado, el 60% de nuestros textiles se van a Estados Unidos, y otra cosa, y tenemos que sentir una vergüenza de peruano, así como sentimos el nacionalismo cuando vemos jugar a la selección o escuchamos canciones que nos puedan ser emblemáticas, sintamos también la vergüenza nacional de que en Estados Unidos digan, existe un Gamarra, existe un Pueblos Azules u otro lugar donde nosotros estamos usando ilegalmente marcas que son americanas,
y poniéndolas aquí y poniéndolas como si fueran confecciones peruanas. Esa es otra cosa. Yo puedo confeccionar algo con mis telas peruanas que son extraordinarias y ponerle mi propia marca. Pero decir que estamos haciendo algo que no nos corresponde con marcas que son de otro país, que son, vamos a hablar de Estados Unidos, eso también tenemos que trabajar en que eso no siga sucediendo, porque no podemos seguir viviendo por la izquierda, Katiuska. Pero si muchos que pueden representarnos de alguna manera, pareciera que les interesa mantenernos en la izquierda, en la corrupción o bajo la mesa, porque de alguna forma los puede favorecer, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo educamos a nuestra sociedad? Y eso es algo bastante desesperante, ¿no? Porque debemos vivir en formalidad, en educación financiera, en cultura económica, y buscar que las personas nos vayamos educando poco a poco en todo esto. Pero hay intereses de que nos sigamos quedando en la oscuridad del desconocimiento, pareciera que sí, ¿no? Y que hablaran de nosotros de mala forma. Es una pena de que escuchemos este tipo de cosas, ¿no? Que se hablen de los aranceles y que se diga, porque por ejemplo en Perú existen lugares donde se venden marcas americanas que no les pertenecen y las hacen pasar como suyas, lugares como Gamarra o Polos Azules. Cuando no es al 100%, porque hay confeccionistas que son extraordinarios y que han logrado emprendimientos maravillosos, pero los opacan con este tipo de negocios que se hacen que no son formales, ¿no? Así es, y la informalidad, como tú has mencionado, ¿no? Además, si nos vamos a Gamarra, nos vamos a los mercados y podríamos preguntar quién tiene CTS, muy pocos van a levantar la mano. No, lo que por tú has supuesto, dicho, es por su eso te empleo, digo. ¿no? La población que necesita realmente ahí no va a recibir la CTS porque ni siquiera está en planilla. Pero mira, Katiuska, estamos más o menos en una población un poco más de 34 millones y están hablando que alrededor de 5, casi 6 millones de peruanos podrían recibir la CTS. O sea, casi con las justas rayamos el 20% de la formalidad y eso. Y esos 6 millones no están en el régimen general laboral. Tienes el régimen general laboral, tienes el régimen de pequeña empresa que reciben mitad de CTS y tienes el régimen de microempresa que no reciben nada. Entonces, ¿es tan así? O sea, seguimos hablando de un universo de peruanos que se van a favorecer. No es así, porque el mundo laboral peruano es pequeñito, no está favoreciendo. La formalidad laboral peruana es pequeña, no ha crecido en los últimos años. Un puntito, 0.5 crece el empleo en Perú, pero crece más en el subempleo que en el empleo formal, porque te contratan o por honorarios y la persona se da con el portazo de que no le corresponde nada, o te contratan en pequeña empresa o en micro y tienes o mitad de beneficios o no tienes nada. Empecemos por las trabajadoras del hogar, Katiuska. Es una lucha que viene ya 5 años, que muchas personas dicen, no le corresponde nada porque yo no le pago más que su sueldo y le doy comida y casa, y con eso que se dé bien servida. Si no respetas a una persona que te sirve los alimentos y te limpia la casa, dime tú, ¿de qué estamos hablando? De un mundo laboral que todavía no estamos totalmente educados y las normas no han cambiado fácil en los últimos 5 años con todos los ministros de trabajo que han pasado. Los últimos 5 años los ministros de trabajo no logran siquiera 6 meses, ya ni siquiera hablamos de un año, los ministros en general no logran estar. Si alguno ha logrado 6 meses, debe ser más por un tema político que por un tema de tecnicismo o de profesionalismo. Entonces, no han habido cambios laborales importantes para que la formalidad laboral peruana cambie y crezca verdaderamente. Entonces, este tipo de conceptos, si ya va a ser de libre disposición la CTS, cambiémosle el nombre. Pongamos un sueldo 15, que también los emprendedores y las pequeñas empresas estemos preparadas para esto. Porque cuando la congresista Juárez dice, esa plata le pertenece al trabajador, el emprendedor es el que está sacando la plata de su propio esfuerzo para pagar la CTS. No es como el caso del FP, que sí son los grandes grupos financieros y sectores económicos. En el caso de la CTS, es una cadena de valor, es una rueda. Cada emprendedor está sacando esa plata para pagarle a su trabajador, para lograr cumplir en una formalidad que cuesta día a día levantarse para lograr vivir en formalidad. Tú lo has dicho, Katiuska, anda a lugares como Gamarra o como otros sitios, o sal de Lima, ándate a una provincia y tú preguntas cuántos trabajadores verdaderamente están en planilla. Así es, Somos y es muy que el pocas enfoque las está mal empresas. hecho, ¿no?
El Muy enfoque es poquitas. En provincia ya es un mundo aparte, ¿no? O sea, en provincia ya ni hablar. Es muy, muy difícil que los trabajadores estén verdaderamente en planilla con todos sus beneficios sociales. Sin embargo, si tú pones a las personas en planilla sobre la misma islita de los que somos formales, ahí se ataca con la FP, ahí se ataca con la CTS, ahí se ataca con la SUNAT y los impuestos. Y está bien empujarnos a la formalidad, pero ¿cómo haces crecer para que otros también quieran estar? No los haces crecer. Los asustas, los ahuyentas, se esconden, siguen viviendo en la informalidad y no crece ese panorama y no cambias las normas laborales. No hay ningún cambio que sea siquiera de mediano plazo, ya ni siquiera toquemos largo plazo, ¿no? Siquiera, todos los ministros de Trabajo han pasado sin pena ni gloria, ningún cambio. Esta compensación por tiempo de servicios ya no debería llamarse así. Debería llamarse un sueldo de apoyo, de libre disposición, un sueldo adicional, de apoyo a la caja del trabajador, no sé, pero ya el nombre de compensación por tiempo de servicios es un chiste, porque ya es de libre disposición. No estoy en contra de la caja del trabajador, estoy en contra de que no se hagan cambios que sean inmediatos, y esperan contra la marcha, no hacen cambios que sean de mediano o largo plazo, y esperan contra la marcha estar en abril o estar en septiembre, octubre para sacar su normativa y decir, pensé en el peruano de a pie y entonces saco la norma. Va a pasar lo mismo año a año mientras sigamos haciendo cosas populistas que no tienen un trasfondo que va más allá y que cambie las normas laborales en base. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Para que sea más atractivo tener a las personas en planilla y no sea tan caro, quizá por sectores, quizá por provincias, por regiones, no lo sé, porque ponte a pensar qué hacen también en las regiones, ¿no? De qué manera trabajan en conjunto con los ministerios, es algo que queda sobre la mesa y nadie lo habla, y entonces solamente se decide entre medias noches y madrugadas en el Congreso, y se decide de esta manera, y entonces ya sale la normativa, se pone contra las cuerdas al aparato ejecutivo, que necesita un puntito más de popularidad, entonces lo tiene que aprobar, y no queda otra, y así estamos haciendo año a año, ¿no? Bien, Rosana. Gracias, como siempre. Feliz jueves, Rosana. Gracias, Katiuska. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosana Galecio, especialista en temas financieros. Nos vamos ahora a hacer RIMAC.